don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 246 al 250. El regreso de Viserys sorprendió a todos, pero para Venero fue un shock. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nyssa no tiene que morir? Balbuceó incrédulo. Sin embargo, la realidad era innegable. A pesar de las graves quemaduras y la pérdida total de su cabello, Viserys había sobrevivido. Para todos los demás, esta milagrosa supervivencia fue recibida con inesperada aceptación. Al fin y al cabo, si Dany había salido ilesa de las llamas, ¿por qué no Viserys? Los nobles reunidos para la celebración pronto comprendieron que cada movimiento de Viserys influiría en el destino de todas las ciudades libres. El poder estaba claramente en sus manos, y ellos le brindaron su apoyo con entusiasmo. Lo que sorprendió a todos, sin embargo, fue el siguiente anuncio de Viserys. Subastaría los derechos para nombrar a los dragones, comenzando con 80.000 dragones de oro. La sala quedó sumida en la confusión. ¿Acaso Viserys necesitaba dinero? No tenía sentido. Ya era el hombre más rico de las ciudades libres, tras haber saqueado recientemente una considerable fortuna durante el incidente de los traidores, apoderándose de gran parte de las riquezas de Mir y Lys. Ahora era el amo indiscutible de las tierras disputadas. Entonces, ¿por qué buscaba más riqueza de esta manera? A pesar de su desconcierto, Alyos, uno de los triarcas de Volantis, se dio cuenta rápidamente de que podía reunir los fondos. Después de todo, 100.000 dragones de oro estaban a su alcance si se esforzaba lo suficiente. Y no tendría que pagar la cuenta él solo. Siempre podía exigirle dinero a toda la ciudad de Volantis. El dragón rojo había nacido del huevo que le había regalado a Viserys, y Alyos estaba decidido a conseguir el derecho a ponerle nombre. Para un refinador de azulejos como él, la tentación era irresistible. Como político, Alyos sabía que esto era más que una simple inversión. Al asegurarse los derechos de denominación, su casa podría forjar una sólida alianza con Viserys. Lord Nissos, ese dragón rojo nació del huevo que le di al príncipe Viserys. Debemos asegurar los derechos de denominación. Insistió Alyos. Sí, esto es crucial para nosotros. Asintió Nissos, intuyendo las intenciones de Viserys. El dragón se convertiría algún día en un arma formidable, tal como el terror negro de Aegon el Conquistador había sembrado el terror entre el ejército de Volantis 3 siglos atrás. Viserys, con esta arma definitiva a su disposición, podría hacer lo mismo. Si pudieran comprar los derechos de denominación, razonaron, ¿no les daría eso el derecho a alquilar a dragón cuando lo necesitaran? Especialmente para Alyos, quien, como antiguo propietario del huevo del dragón rojo, podía asociar estrechamente su casa con el dragón. Cuando su heredero ascendiera al poder, obtendrían aún más influencia y apoyo. Los dos hombres se dieron cuenta de repente de que Viserys había ideado un ingenioso modelo de negocio. Mientras tanto, al otro lado de la sala, Rod también especulaba. Sospechaba que el objetivo de Viserys no era simplemente ganar dinero. Estaba jugando un juego mucho más ambicioso. No puede ignorar lo que representa un dragón. Es un símbolo de gloria. Por mucho dinero que gane con él, vender los derechos de nombre de un dragón no resulta rentable a largo plazo, reflexionó Rod, con el ceño fruncido por la preocupación. La actitud de Viserys parecía menoscabar el estatus de los dragones, y, en opinión de Rod, Viserys no era un hombre codicioso. Con 7 dragones jóvenes, incluso si los derechos para nombrarlos a cada uno se vendieran por un total de 1.000.000 de dragones de oro, el impacto a largo plazo sería socavar la naturaleza sagrada de los dragones. Rod también sabía que Viserys controlaba el comercio de tabaco, que era inmensamente rentable. Un
1 o 2 millones de dragones de oro apenas representarían de 3 a 5 años de ganancias del tabaco. Viserys no necesitaba recurrir a esto. Entonces, ¿deberíamos comprar los derechos para ponerle nombre a un dragón? Preguntó Metis, planteando la cuestión crucial. Ahora lamentaba no haberle entregado a Viserys el huevo de dragón púrpura que poseía. Tal vez podrían haber tenido otro dragón púrpura. Por supuesto que deberíamos, respondió Robb sin dudarlo. ¿Qué uso valiría para gobernar el mundo? Magia y dragones. Si compramos los derechos para nombrar a un dragón joven, al menos podremos reclamar una conexión con Viserys y dejar un legado para nuestros descendientes. Además, la posición de nuestra casa en Braavos sería más segura. De hecho, Robb consideró la subasta por los derechos de denominación una jugada astuta. Entre las 9 ciudades libres, excluyendo el reino de las 4 hijas ya que figuras como Cambron Tregar habían sido eliminadas, la Confederación no tenía necesidad de mantener su farsa, solo 5 ciudades conservaban una verdadera autonomía. Con la oportunidad para todos y un precio inicial de 80,000 dragones de oro, Robb estimó que las ofertas finales podrían alcanzar fácilmente varios cientos de miles. Elijamos el nombre para el joven dragón verde, decidió. Viserys ganó ese huevo de dragón verde en Braavos. Los derechos para ponerle nombre a un dragón repitió Mellario, intrigada. Era una mujer perspicaz, capaz de ver las mismas oportunidades que cualquiera. Sin embargo, la enorme suma de casi 100.000 dragones de oro no era algo que pudiera conseguir fácilmente. Mellario sopesó sus opciones y pensó que tal vez era hora de contactar con el marido al que no veía desde hacía años, el príncipe Doran. Tras conocerse la noticia, incluso Connington tenía ciertas reservas sobre la decisión de Viserys de subastar los derechos para nombrar a los jóvenes dragones. Sin embargo, una vez que Viserys tomó la decisión, Connington supo que era mejor no interponerse en su camino. Al fin y al cabo, se trataba simplemente del derecho a nombrar a los dragones, y a cambio de millones de dragones de oro, parecía un trato muy rentable. Tras el incendio y la inutilización temporal del Salón del Trono, Viserys decidió celebrar la subasta en el puerto más grande de Tyrosh, brindando a todos los ciudadanos de Tyrosh la oportunidad de presenciar este acontecimiento sin precedentes. ¿Estás diciendo que el príncipe Viserys y Daenerys hicieron nacer 7 dragones mágicos? ¿Es eso siquiera creíble? Preguntó un hombre en la abarrotada taberna, con la voz cargada de escepticismo. ¿Creíble? Pregúntenle a Cambron. Respondió un vendedor con los ojos inyectados en sangre, golpeando su copa de vino de madera contra la mesa. Esa explosión del otro día fue obra de Cambron. Todos lo sabemos. Sí, intervino otro mercader. Cambron orquestó el ataque con fuego valirio con la esperanza de matar al príncipe Viserys y a Daenerys, y luego liderar a la Compañía Dorada en un golpe de estado. Pero no esperaba que el príncipe incubara dragones. Cuando la Compañía Dorada vio a los dragones, quedaron paralizados por el miedo, y Cambron y sus hombres murieron calcinados por el fuego de los dragones. ¡Ja! Bien merecido lo tienen. El príncipe Viserys y Daenerys son los mejores. Gritó alguien, alzando su copa. Desde que Viserys llegó al poder en Tyrosh, redujo muchos impuestos, ganándose el favor del pueblo. La mayoría estaba encantada de que los Targaryen volvieran a tener dragones. Instintivamente creían que, con la presencia de los dragones, su seguridad estaría garantizada. Llegó rápidamente el día de la subasta por los derechos de nombre. El puerto más grande de Tyrosh estaba repleto de entre 50.000 y 60.000 personas. Viserys tuvo que desplegar 2.000 soldados solo para mantener el orden, ya que todos estaban ansiosos por ver a los dragones. Viserys se había quedado calvo, pero también se había vuelto más fuerte. Al emerger de aquella cáscara carbonizada, descubrió que sus habilidades habían sufrido cambios significativos. En primer lugar, su valor mágico se había disparado, superando las 4 cifras. Si regresara ahora al campamento de Drogo y tocara el cuerno del dragón, no solo causaría caos entre 2.000 o 3.000 personas, sino que probablemente afectaría a más de 10.000. Además, el contacto con un joven dragón vivo le había otorgado la considerable cantidad de 4.000 puntos de atributo.
Aún más impresionante, sus habilidades en magia de fuego, magia de agua y magia de sangre habían alcanzado un nuevo nivel. Paragón. Viserys había creído que el rango de maestro era el más alto, pero ahora comprendía que existía un reino aún mayor. Tenía la vaga intuición de que estos tres tipos de magia podían fusionarse, aunque todavía no había encontrado el tiempo para explorarlo. Si lograba combinar con éxito la magia de sangre y la magia de agua, incluso podría descubrir una cura para la psoria gris. Otro cambio significativo se produjo en sus habilidades de cambiaformas. Estas habían evolucionado de cambiaformas a vinculador de almas, y ahora a alma de dragón. Esta nueva habilidad le permitía entrar en la conciencia de cualquier dragón joven y controlar de forma colaborativa el cuerpo del dragón junto con el propio dragón. Esto no se parecía a su poder anterior, con el que invadía directamente la conciencia de un águila dorada para controlar su cuerpo. Los 7 dragones jóvenes, imbuidos de la sangre de Viserys, sentían un vínculo especial con él, casi como la relación entre un hijo y su padre. Junto a esta cercanía, también había una profunda admiración. Sin embargo, mientras los dragones sentían admiración, Dany solo experimentaba una fuerte conexión. Entre los dragones, el de color amarillo brillante parecía particularmente cercano a él. Viserys notó que este dragón amarillo tenía 2 líneas negras, una gruesa y otra fina, que parecían rayos en cada ojo. Como padre de los dragones, supuso que eran restos de grietas del huevo, pero en lugar de disminuir la majestuosidad del dragón, lo hacían parecer aún más formidable. Viserys ya había hablado con Dany sobre la posibilidad de que cada uno nombrara a uno de los dragones jóvenes. Él eligió el de color amarillo brillante, pero aún no se había decidido por un nombre. Dado su aspecto rico y próspero, lo llamó provisionalmente portador de riqueza. En el espacioso carruaje, los dos jugaban con los 7 dragones jóvenes. Dany ya había elegido un nombre para el dragón plateado. Hermano, quiero llamarlo Rhaelarion, dijo, acunando al dragón en sus brazos. Quería honrar a su madre, la reina Rhaella. En esta línea temporal, ella no había concebido a Rhaego, Drogo había sido derrotado y Viserys seguía vivo, así que Dany eligió ese nombre. Después de que Viserys asintiera en señal de acuerdo, Dany miró al portador de riqueza, que estaba posado sobre su hombro, y comentó. Hermano, se convertirá en un dragón que surcará los cielos. Portador de riqueza no es un nombre apropiado. Es solo un apodo, respondió Viserys. Todavía no he pensado en un nombre de verdad. En realidad, había considerado llamar al dragón amarillo brillante Regalus, imaginando que se convertiría en un gran emperador dragón dorado. Con los Inmaculados y la caballería a la cabeza, Viserys y los demás nobles que participaban en la subasta llegaron al puerto. Todos los presentes fueron registrados y se les prohibió portar armas. Los dragones no estarían realmente a salvo hasta que pudieran surcar los cielos. Viserys recordó un oscuro capítulo de la historia Targaryen, cuando un motín en desembarco del rey provocó el asalto al foso de los dragones y la muerte de muchos dragones, que luego fueron ahorcados en una macabra exhibición. Ahora, con 7 dragones jóvenes a su cargo, Viserys estaba decidido a protegerlos. Había decidido que ninguno de los dragones sería enviado a la batalla hasta que alcanzaran el tamaño de un vagón de tren. Incluso entonces, solo lucharían de noche, empleando emboscadas y tácticas de incendiar el terreno. El príncipe está aquí. El príncipe está aquí. Los gritos de júbilo resonaron entre la multitud al acercarse Viserys y Dany. Algunos de los ciudadanos más adinerados, deseosos de ver a los dragones, habían venido preparados con unos prismáticos llamados ojos lejanos. No se trataba de gente común, sino de personas con considerables fortunas familiares. Sin embargo, la mayoría tuvo que conformarse con ponerse de puntillas y estirar el cuello para ver mejor. A pesar de sus esfuerzos, el carruaje que transportaba a Viserys y Dany había sido reforzado y estaba completamente oculto a la vista. Connington había preparado una plataforma provisional para la subasta, reutilizando una que había estado guardada en un almacén desde los preparativos de Cambrón para la guerra contra Lys. Sabiendo que se presentaría ante el público, Viserys había optado por una peluca.
recordaba vívidamente que, en la historia original, después de que Daenerys hiciera nacer a sus dragones, perdió todo el vello corporal. Intrigado, le preguntó cómo había logrado conservar su cabello. La respuesta de Dany lo había dejado un poco avergonzado. El secreto era la magia del fuego. La había usado para proteger su cabello de las quemaduras. Acompañado por el joven Connington y Regis, Viserys subió a la plataforma. Cada pareja de inmaculados portaba un bastón sobre sus hombros, con un joven dragón posado en la parte superior. Algunos dragones se yergueaban orgullosos con la cabeza bien alta, otros miraban a su alrededor con nerviosismo o extendían sus alas para lucirse, mientras que otros permanecían en guardia. «Miren. Es un dragón. Un verdadero dragón», murmuró la multitud emocionada. «He oído que estos dragones pueden crecer hasta alcanzar el tamaño de un carruaje, ¿por qué son tan pequeños?», preguntó alguien, desconcertado. «No sabes nada, por eso son dragones míticos», explicó otro, como si compartiera un gran secreto. Los nobles presentes ya habían visto a los jóvenes dragones y mantuvieron la compostura, pero los plebeyos, al ver a estas criaturas míticas por primera vez, no podían dejar de hablar. De pie en la plataforma elevada, Viserys se dirigió a la multitud. «Señores, siervos y pueblo de Tyrosh, he decidido subastar los derechos para nombrar al dragón verde, al dragón azul, al dragón rojo y al dragón negro, ¿eh? ¿Por qué solo hay 4 dragones?» La multitud murmuró sorprendida al notar que Viserys había traído a una mujer consigo a la plataforma. Parecía algo demacrada y cansada. «¿No es esa Lara? La del jardín del placer y...?» susurró alguien al reconocerla. La multitud estaba desconcertada. ¿Cómo era posible que una prostituta estuviera al lado de Viserys? Por su parte, Lara se sentía visiblemente incómoda bajo el peso de tantas miradas. Viserys continuó. «Virgilio fue un guerrero que vivió en un jardín del placer. Fue un buen capitán y luchó valientemente por mí, dando su vida en el mar. He decidido nombrar a Dragón Azul en su honor». Como si presintiera la importancia del momento, el dragón azul batió sus alas y se deslizó hacia adelante, aterrizando con gracia sobre el brazo extendido de Viserys. La decisión de Viserys sorprendió a muchos. «¿Cómo pudo? Esto es absurdo», susurraban algunos entre sí. «Ponerle a un dragón mágico el nombre de un esclavo del jardín de placer. ¿Qué ha hecho para merecer esto?». Pero mientras algunos se escandalizaban, otros comprendieron rápidamente las intenciones de Viserys. Estaba afianzando la lealtad de su ejército. Si un soldado que moría en acto de servicio podía recibir tal honor, era evidente que otros se inspirarían para luchar con todas sus fuerzas. Cuando el dragón azul alcanzara su máximo poder, se convertiría en un símbolo de la fuerza de las tropas de Viserys, y el nombre del dragón, Virgión, sería un testimonio del honor de sus guerreros. Los ojos de Rod brillaron con comprensión. «Sabía que no hacías esto por los dragones dorados», murmuró para sí mismo. Sin inmutarse ante los murmullos de duda de la multitud, Viserys continuó. «El derecho a nombrar a este dragón azul se lo ganó mi buen capitán Virgil gracias a su inquebrantable lealtad. Ahora, es mi turno de recompensar esa lealtad». Luego le hizo una seña a Lara para que se uniera a él. «Esta es Lady Lara, la viuda de Virgil. Antes de que Virgil se declarara la guerra contra mí, Lara estaba embarazada de su hijo. Si es niño, cuando alcance la mayoría de edad, se convertirá en mi guardaespaldas personal. Si es niña, me aseguraré de que se case bien, tal como su padre hubiera deseado». En ese momento, incluso los más escépticos de la multitud comprendieron lo que Viserys estaba haciendo. Lara, abrumada por la emoción, lloró abiertamente mientras se arrodillaba a los pies de Viserys. Los soldados presentes ya fueran los encargados de mantener el orden, los procedentes de otras ciudades libres o los nuevos reclutas de la Compañía Dorada miraban a Viserys con una admiración renovada. Su lealtad se afianzó, llegando a ser casi fanática. Viserys no solo se había ganado su afecto, sino que también había forjado un vínculo inquebrantable entre su liderazgo y los hombres que luchaban por él. Con 5 dragones jóvenes y solo 4 derechos de denominación disponibles, una de las ciudades libres inevitablemente se quedaría fuera. «No hay problema», comentó alguien.
En Lorath solo pescan y cortan leña. No tienen mucho dinero. La mayoría estuvo de acuerdo. Lorath era la más pobre de las 9 ciudades libres, prácticamente un caladero para bravos, con un comercio limitado casi exclusivamente a los mercaderes bravos. Tras nombrar al dragón azul, Viserys hizo otro anuncio decisivo. En nuestra batalla contra los Dothraki, se derramó mucha sangre, e incluso dentro de nuestras propias filas hubo traidores que colaboraron con el enemigo. Su voz resumaba desprecio. Los crímenes de Cambrón y sus cómplices ya eran de dominio público. No solo los habitantes de Tirosh, sino también los de Lysimir, estaban al tanto de la traición. La mención de los traidores por parte de Viserys avivó la ira de la multitud. Esos malditos canallas. Ni siquiera merecen el honor del fuego de dragón. Échenlos al mar para que alimenten a los peces. Sus familias deberían ser reducidas a la esclavitud. Mientras la multitud desataba su furia, Viserys prosiguió. Pero gracias a un valiente grupo de guerreros que me siguieron a través de las penas, le asestamos un golpe mortal a Drogo. Milagrosamente, ninguno de nosotros contrajo la Soria Gris. A partir de hoy, las tierras disputadas serán conocidas como las Tierras de la Esperanza. Tierras de Esperanza. Tierras de Esperanza. Coreaba la multitud, acogiendo con entusiasmo el nuevo nombre, que resultaba mucho más prometedor que el original. Tras cambiar el nombre de la tierra, Viserys se centró en el verdadero propósito de la subasta. Declaró que los fondos recaudados con la venta de los derechos para nombrar a los dragones se utilizarían para construir varios graneros de bienestar para la gente común en las ciudades libres. Los ojos de Roth se abrieron de par en par al comprender. Las ambiciones de Viserys se extendían más allá de las tierras disputadas. Al establecer estos graneros, Viserys aseguraría su influencia sobre todas las ciudades libres. Si bien esta medida podría perjudicar los intereses de algunos, el pueblo lo vería como un salvador. Tras concluir el discurso de Viserys, Connington se adelantó para supervisar la subasta. Interiormente, se maravillaba de la brillantez de Viserys. Comprendió que jamás volvería a cuestionar las órdenes del príncipe. Era un genio. Desde emboscar a Euron hasta derrotar a Drogo, pasando por la eclosión de dragones, Viserys había sido implacable, y todo esto había ocurrido en tan solo 2 meses. Connington estaba seguro de que cuando la noticia llegara a Poniente, todo el reino temblaría, y el usurpador Baratheon, junto con los Lannister, se llenarían de miedo. Si hubiera dependido de él, Connington se habría centrado en infundir temor en las demás ciudades libres. Pero Viserys pensaba mucho más allá. Su mirada estaba puesta en el mundo entero. La capacidad de Viserys para liderar las demás ciudades libres sorprendió a muchos. El primer artículo en subastarse fueron los derechos para nombrar al joven dragón negro. Mucho antes de que comenzara la subasta, Viserys había encargado que se pintaran retratos de los 7 jóvenes dragones y que se exhibieran por todo Tirosh. Aunque aún no se habían decidido sus nombres, eso no impidió que la gente común y los vendedores del mercado les pusieran apodos. El joven dragón negro, en particular, recordaba a muchos al legendario Valerión, el temible negro. Sin embargo, dado que este dragón era apenas un poco más grande que un gatito, era evidente que aún no podía hacer honor a ese temible título. Por ello, la gente empezó a llamarlo Joven Terror Negro. Jon Blackdread fue subastado a Mellario por 200.000 dragones de oro. Aunque aún no había elegido un nombre, Mellario decidió cederle a Riane el derecho a nombrarlo como parte de su dote. A continuación, se decidió el nombre del joven dragón verde. Algunos lo habían empezado a llamar Pequeño Arconte por su color, aunque este apodo fue rápidamente descartado. Finalmente, Cor se hizo con el derecho a nombrar al dragón verde, y el nombre se decidiría más adelante. Luego llegó el más codiciado de todos. El joven dragón rojo. Sus brillantes y llamativas escamas habían cautivado a muchos. Algunos lo llamaban Llama Roja, mientras que otros lo conocían como Sombra Escarlata. Alios, sin embargo, estaba obsesionado con el joven dragón rojo. Recordaba haberlo visto posado sobre el hombro de Dany mientras ella bajaba las escaleras de la llama y supo al instante que ese dragón debía haber nacido del nuevo que él le había regalado a Viserys.
Decidido a conseguir el derecho a ponerle nombre, puso su mirada en el objetivo. El huevo de la llama roja fue obtenido por el príncipe Viserys en Volantis, así que estoy seguro de que los nobles de Volantis pujarán ferozmente por los derechos para darle nombre, comentó alguien entre la multitud. Estoy de acuerdo. Los habitantes de Volantis se enorgullecen de ser la hija mayor de Valiria. Harán lo que sea necesario para conseguirlo, añadió otra persona. En efecto, así fue. Alios y Yesos se habían fijado como meta alcanzar los 200.000 dragones dorados. Incluso se reunieron en privado con Rod, quien expresó su interés en nombrar al dragón verde. Esto les dio la confianza de que ganarían los derechos para nombrar al dragón rojo. Sin embargo, justo cuando la subasta estaba a punto de comenzar, Alios divisó a Venero entre la multitud. El sacerdote rojo observaba fijamente al joven dragón rojo, cuyas escamas brillaban como ágata roja. La combinación de dragón, llama y rojo resonó profundamente en Venero. Para él, este joven dragón podía encarnar a la perfección al Señor de la Luz, el dragón sagrado de R'hllor. Venero imaginaba lo magnífico que sería si Viserys, o mejor dicho, el mismísimo dragón rojo, pudiera acompañarlo durante sus sermones. La idea de tener a ese dragón sagrado a su lado lo llenaba de un ferviente deseo de reclamar el derecho a nombrar el templo de R'hllor. 150.000 dragones de oro, exclamó Venero, duplicando de inmediato la puja inicial por los derechos para nombrar al joven dragón rojo, lo que tomó a Alios por sorpresa. Al instante, Alios lamentó haber subestimado a Venero. Lo había considerado un simple sacerdote rojo, sin darse cuenta de la magnitud de su influencia y riqueza. El templo de Venero ostentaba un poder considerable, que a menudo rivalizaba con el régimen del Muro Negro en Volantis. Alios había pasado por alto que la lealtad de Venero no estaba con Volantis, sino con el Señor de la Luz. Tenemos que asegurar los derechos para nombrar al joven dragón rojo, o la influencia de R'hllor se extenderá aún más, susurró Alios con urgencia a Yesos. Su presupuesto inicial de 200.000 dragones de oro claramente no sería suficiente. Tenían que aumentarlo. 200.000. Gritó Alios. 250.000. Replicó Venero sin dudarlo. Con el paso de los años, Venero había amasado una considerable fortuna en nombre del Señor de la Luz. En Volantis, la mitad de la guardia de la ciudad, los Capas del Tigre, eran seguidores del Dios Rojo. Esto convertía al templo de Venero en una fuerza formidable, con la que Alios y sus aliados habían tenido dificultades para lidiar. Además, Viserys planeaba usar los fondos de la subasta para construir los graneros de bienestar del pueblo. Venero vio esto como una oportunidad para infiltrar la institución con los seguidores de R'hllor, expandiendo aún más la influencia del Dios Rojo. 300.000. Ofreció Alios, subiendo la apuesta. 350.000. Respondió Venero, sin mostrar aún ninguna señal de ceder. Tras mucha deliberación, Alios y Yesos cedieron, y los derechos para nombrar al joven dragón rojo fueron para Venero por 450.000 dragones de oro. Esto provocó un efecto dominó. Rod, que había planeado pujar entre 150.000 y 200.000 dragones de oro por otro dragón, se dio cuenta de que tal vez tendría que superar la oferta del propio Alios. Rod y Alios intercambiaron miradas, un entendimiento tácito se transmitió entre ellos, antes de que Rod hiciera su oferta. 500.000 dragones de oro. Al final, los derechos para nombrar a los 4 jóvenes dragones se subastaron por la asombrosa suma de más de 1 millón de dragones de oro. Estos dragones, que al nacer no eran más grandes que cachorros, habían crecido rápidamente. En apenas medio mes, alcanzaron casi 1 metro de longitud. El más grande, el dragón amarillo brillante, ya medía casi 1,20 m, y cuando extendía sus alas, podía envolver por completo la parte superior del cuerpo de Viserys. A este ritmo, en 6 meses, Viserys podría ser capaz de montar un dragón él mismo. Para culminar el evento, Viserys ordenó a los 7 dragones jóvenes que alzaran el vuelo, elevándose por encima de las cabezas de la multitud. El dragón plateado brillaba como plata pura, el amarillo como oro, el negro como obsidiana, el rojo como ágata, el azul como una gema preciosa, y los dragones azul y verde como esmeraldas.
Los 7 dragones, cada uno de un vibrante color diferente, parecían llamas deslumbrantes en el cielo. El espectáculo dejó al público sobrecogido. Entre los asistentes no solo había gente común de Tirosh, sino también visitantes de otras ciudades libres, quienes sin duda difundirían historias de esta maravilla por todo el mundo. Todos anhelan un ancestro ilustre, pero nadie quiere que un padre vivo los eclipse. Tras la caída del Imperio Valirio, todos quisieron reclamar vínculos con su legado. Volantis se enorgullece de ser la hija primogénita de Valiria, mientras que Braavos, fundada por antiguos esclavos, se autoproclama la hija bastarda de Valiria. Las 3 ciudades libres de las tierras disputadas incluso formaron la triarquía en homenaje a su conexión con Valiria. Pero ahora que Valiria es historia, los dragones han regresado, y son 7. Los nobles de las demás ciudades libres fueron de los primeros en presenciar el nacimiento de estos dragones. En apenas medio mes, los jóvenes dragones han crecido rápidamente. Si continúan a este ritmo, es probable que los dragones vuelvan a surcar los cielos de sus ciudades en 2 años. Esto obliga a las ciudades libres a reconsiderar su relación con Viserys. Entre las ciudades libres, la mayor preocupación reside en la dinámica entre Braavos y Volantis. Al ser las 2 ciudades libres más poderosas, su postura influirá en las demás. Si deciden aliarse con Viserys, es probable que las otras ciudades libres hagan lo mismo. Incluso si no se someten formalmente, no se arriesgarán a oponerse abiertamente a él. Viserys ya ha demostrado su poderío al derrotar a 15,000 Dothraki y unificar el poder de 4 importantes ciudades libres. Si permanece invicto a corto plazo, estas ciudades libres podrían convertirse en las próximas Sorrows cuando sus dragones alcancen la madurez. En este panorama cambiante, la nobleza se centra ahora en asegurarse las mayores ventajas posibles para sí misma. En una habitación amplia y bien iluminada, Rod y Metis observaban a su hijo jugar en el suelo, cada uno reflexionando sobre el futuro. El próximo movimiento de Viserys será reclamar el trono de hierro, y debemos apoyarlo en todo lo que podamos, declaró Rod. Estaba seguro de que Volantis y las demás ciudades libres estaban considerando lo mismo. Viserys ya no era solo un príncipe exiliado de un reino caído. Su poder e influencia habían aumentado. Rod comprendía que Viserys era una fuerza a tener en cuenta, una que solo se haría más fuerte. Si no se aliaban con él ahora, podrían perder la oportunidad para siempre. Rod estaba convencido de que los líderes de Volantis llegarían a una conclusión similar. ¿Deberíamos contarle a Viserys lo del chico ahora?, preguntó Meris con voz llena de preocupación. No, todavía no, respondió Rod, rechazando la sugerencia de su esposa. Luego miró a su hijo con una determinación feroz en los ojos. El niño era su tesoro, la clave para asegurar el linaje del señor dragón. Esta es la única oportunidad de nuestra casa para obtener el linaje de un señor dragón. Debemos aprovecharla, dijo Rod, sabiendo perfectamente que su plan era arriesgado. Pero años en el mar le habían enseñado una cosa: a mayor riesgo, mayor recompensa. Estaba dispuesto a correr ese riesgo, convencido de que la situación no podía empeorar mucho más. Viserys estaba extremadamente ocupado estos días. No solo debía enviar tropas para asegurar el control de Lysimir, sino que también tenía que acompañar a Connington en la recepción formal de la Compañía Dorada. La situación era compleja. La Compañía Dorada no era solo una gran fuerza militar. También tenía amplios intereses comerciales. Estaban muy involucrados en el comercio de esclavos y otras empresas, gestionando prácticamente sus propias industrias. El sustento de más de 10.000 personas dependía de la Compañía Dorada, y muchas familias habían servido en sus filas durante generaciones. Por ejemplo, la casa Strickland, cuyo líder actual ahora suplicaba órdenes, solía alardear de que 4 generaciones de su familia habían servido en la Compañía Dorada. Dadas estas profundas conexiones, Viserys debía separar cuidadosamente los intereses comerciales de los militares, asegurándose de que el ejército se mantuviera enfocado en su propósito principal. Después de todo, como es sabido, el ejército no debe involucrarse en los negocios. Aprovechando la oportunidad, Rod reunió a nobles de varias ciudades libres para evaluar el clima político.
Los dos triarcas de Volantis, Halios y Jessos, compartían la opinión de Roth. Aliarse con Viserys era claramente la mejor opción, tanto en público como en privado. Pronto se dieron cuenta de que buscar un pacto de no agresión era ahora irrealizable. Como triarcas, ya no tenían autoridad para negociar tales términos con Viserys. La situación se había agravado hasta el punto de que Volantis probablemente tendría que aceptar un papel subordinado bajo el dominio de Viserys. Cuanto antes se humillaran, antes podrían asegurarse una posición favorable ante el señor dragón. Para Halios y Jessos, la distinción entre Volantis y no Volantis se volvió irrelevante. Su principal objetivo era enaltecer a sus casas asegurándose un lugar en el nuevo orden de Viserys. Jessos incluso sugirió: quizás podríamos apoyar al príncipe Viserys como emperador de Valiria. Esta fue una jugada astuta. Después de todo, si Viserys aceptaba tal título, no tendría razón para despreciar a quienes lo habían apoyado. Al apoyar a Viserys, Volantis podía aspirar a expandirse hacia el este y recuperar su antigua gloria. Durante la era Valiria, los habitantes de Volantis se enorgullecían de provocar a otras ciudades importantes y luego recurrían a sus señores dragón para enviar ejércitos que aplastaran la oposición. Troyane de los Roinar no había sido la excepción. La sugerencia de Halios inspiró una idea en el grupo. Recordaron que, tras la maldición de Valiria, un señor dragón superviviente llamado Aurion se había coronado emperador valirio, reuniendo fuerzas en Coor con la intención de reconstruir el imperio valirio. Por supuesto, sus esfuerzos fracasaron y murió entre las ruinas. El grupo no pudo evitar preguntarse si el título de emperador valirio estaría maldito. «Puedo revelaros un secreto», dijo el triarca Halios, dirigiéndose a la multitud con una sonrisa cómplice. Su gracia, Viserys, visitó las ruinas de Valiria y regresó con vida, trayendo consigo una armadura de acero valirio. Creo que es capaz de reconstruir Valiria. El nacimiento de los dragones ya había convencido a muchos de que Viserys algún día reclamaría el trono de hierro. Era solo cuestión de tiempo. Pero si lo que Halios decía era cierto, entonces las ambiciones de Viserys podrían extenderse mucho más allá de Poniente. El título que asumiría al reclamar el trono podría ser Viserys el tercero de su nombre, restaurador de Valiria. Pero si reclamara el título de emperador de Valiria, entonces sería conocido como Viserys el primero de su nombre, restaurador de Valiria. Si realmente se aventuró en la perdición y regresó ileso, entonces su destino podría ser algo más que restaurar el trono de hierro. Podría tratarse de revivir la gloria de Valiria misma. Cuando Viserys anunció su intención de construir un granero de beneficencia para la gente común, quedó claro que sus ambiciones no se limitaban a pequeñas empresas. Al darse cuenta de esto, Mellario pensó en su hija, Arianne. Si Viserys se convertía en emperador valirio, las posibilidades de que Arianne se casara con él disminuirían. Según las costumbres Targaryen y valirias, solo Daenerys sería elegible para ser reina. Mientras los nobles de las ciudades-estado se esforzaban por congraciarse con el rey en ascenso, los hechiceros de Kart tenían otros planes. Habían llegado a las ciudades libres con la intención de robar la fuerza vital de Viserys y Dany. En la línea temporal original, habían logrado engañar a la joven y vulnerable Daenerys para que fuera a Kart, donde planeaban tenderle una emboscada. Pero ahora, con el poder de Viserys y Dany creciendo día a día, atraerlos a Kart con simples palabras era impensable. Su desesperación aumentó al enterarse de que Viserys y Dany habían sobrevivido ilesos al fuego valirio. Los hechiceros estaban más decididos que nunca a canalizar su fuerza vital. Justo cuando Pree y sus compañeros hechiceros estaban al límite de sus fuerzas, Viserys hizo un movimiento sorprendente. Se les acercó primero. En el jardín de la antigua mansión de Cambrón, Viserys convocó a estos siniestros hechiceros. Iban ricamente vestidos y parecían jóvenes, pero una mirada más atenta revelaba su verdadera naturaleza. La piel que asomaba por debajo de sus puños era de un color azul violáceo, e incluso el blanco de sus ojos tenía un tinte azul antinatural. Señores, entiendo que vienen de Kart, y tengo mucha curiosidad por los inmortales de Kart, dijo Viserys, fingiendo una obsesión con la inmortalidad y expresando su deseo de conocer sus secretos. Por supuesto, Prince.
Sería un honor, respondió Pre, con una sonrisa cada vez más amplia. La presa había caído de lleno en su trampa. Los hechiceros eran expertos en tejer ilusiones y aprovecharse de la curiosidad de sus víctimas, drenando su fuerza vital en el proceso. Pre sonrió con picardía. Poseemos magia capaz de otorgar la inmortalidad, pero para descubrir tales secretos, debes visitar la casa de los inmortales en Kart. En realidad, Viserys tenía poco interés en la inmortalidad, al menos no en esta etapa de su vida. A los 17 o 18 años, le interesaba mucho más usar la promesa de la inmortalidad para bajar la guardia de los hechiceros. Tengo mucho que hacer y aún no puedo abandonar las tierras de la esperanza para viajar a Kart, pero me gustaría pedirles algunos favores a los hechiceros, dijo Viserys. Solo dilo, príncipe, y los inmortales harán lo que puedan, respondió Pre, intentando sonar humilde. Como sabéis, Desembarco del Rey, mi legítimo hogar, está actualmente ocupado por usurpadores. Tengo la intención de enviar un ejército para reclamar el trono de hierro pronto, y antes de que eso ocurra, necesito reforzar mis fuerzas al máximo, explicó Viserys. Mencionó sus planes de adquirir un gran número de inmaculados y obtener enormes cantidades de armas y suministros. Esperaba que, cuando los hechiceros regresaran a Kart, entregaran estas adquisiciones a los grandes maestros y sabios maestros de la Bahía de los Esclavos. No se preocupe, príncipe. Creo que los grandes maestros y los sabios maestros agradecerían su amistad. De hecho, incluso los mercaderes de Kart esperan con ansias su llegada. Son muy ricos y estoy seguro de que estarán encantados de ayudarle en su misión de recuperar el trono de hierro, dijo Pre con una sonrisa. Eso sería maravilloso, respondió Viserys, dando una palmada. Entraron algunos sirvientes, cada uno con bandejas adornadas con anillos y collares. Las joyas estaban engastadas con piedras preciosas del tamaño de uñas. Estas, dijo Viserys, entregándole un collar a Pre, son escamas que un dragón joven muda de forma natural. Te las ofrezco como regalo. Pre, por supuesto, no se negó. Las escamas de dragón, al ser raras y mágicas, eran tesoros de valor incalculable. Príncipe Viserys, este es un regalo verdaderamente generoso. Gracias por su amabilidad. La verdadera intención de Viserys al entablar amistad con los hechiceros era difundir información falsa en la Bahía de los Esclavos. Hacerles creer que era un cliente importante que se preparaba para recuperar el trono de hierro. Esto serviría de distracción para los sabios maestros y los grandes maestros, llevándolos a considerarlo simplemente un cliente adinerado. En la línea temporal original, la madre de dragones había declarado abiertamente su intención de regresar a Poniente, lo que había infundido en los sabios maestros una falsa sensación de seguridad, permitiéndoles venderle a todos los inmaculados de una sola vez. Viserys sabía que debía adoptar un enfoque similar. Su plan consistía en reunir a 1000 hombres, dirigir una flota hacia la Bahía de los Esclavos y visitar Yunkai, Meeren y Astapor. Allí, compraría inmaculados a los sabios maestros, saquearía otras ciudades libres y establecería una sólida base material para su regreso al trono de hierro. En cuanto a los propios hechiceros, Viserys no tenía intención de dejarlos ilesos. Kart, con su autoproclamado título de centro del mundo, era, en efecto, rica. Pero pronto, estos hechiceros descubrirían el verdadero significado de invitar a un dragón a su hogar. La sala del trono aún estaba en obras, así que Viserys convocó a sus consejeros en el salón de la finca de Cambronne. Como antiguo arconte y ávido jardinero, Cambronne había decorado su salón con alfombras y cortinas de todos los tonos de verde. Connington había sugerido embellecer la sala, pero Viserys, consciente de los gastos, decidió no hacerlo. En su lugar, simplemente mandó colocar una mesa en el salón para él y colgó algunos estandartes del dragón de 3 cabezas en las paredes. Se dispusieron sillas a 5 o 6 metros de Viserys para los asistentes. En el salón se congregaron miembros del Partido del Dragón, nobles de las ciudades libres, funcionarios y oficiales de Tyrosh, así como los oficiales recientemente incorporados a la Compañía Dorada. Por motivos de seguridad, varias mansiones alrededor de la finca de Cambronne que pertenecieron a sus secuaces, quienes ya habían sido destituidos, fueron acordonadas. Casi 2000 guardias se apostaron en el exterior para proteger la zona.
Su gracia, si desea recuperar el trono de hierro, Volantis puede proporcionarle 300 naves de guerra. Declaró Halios. Aunque no había conseguido los derechos para nombrar a un dragón, Viserys les había vendido a él y a Yesos un par de armaduras de acero valirio por 100,000 dragones de oro cada una. Cuando supieron que el acero valirio era inmune a los ataques mágicos, no dudaron en comprarla. Roth, deseoso de no quedarse atrás, ofreció rápidamente su apoyo. Príncipe Viserys, Braavos también puede proporcionar al menos 200 buques de guerra, así como 500 barcos mercantes para transportar a sus soldados. Braavos, con su avanzada industria de construcción naval, se jactaba de poder construir un barco al día. Gracias, Tearcas, y gracias, Lord Robb, respondió Viserys con una sonrisa. Norvos puede aportar 3000 guerreros. Añadió Mellario, aunque no estaba necesariamente en posición de tomar la decisión final. Pero en el clima político actual, aliarse con Lys y asegurar la amistad del señor dragón era primordial. Era improbable que los sacerdotes barbudos de Norvos se opusieran. Cor y Lorat pronto manifestaron también su apoyo. Tan solo estas 5 grandes ciudades libres estaban dispuestas a reunir un ejército de más de 30,000 soldados para Viserys. Aunque sus dragones aún no habían alcanzado su tamaño máximo, su potencial era innegable, lo que impulsó a todos a invertir en él con entusiasmo. Gracias a los esfuerzos de Connington, Viserys había integrado sin problemas a toda la Compañía Dorada y tomado el mando. Incluso después de eliminar a los elementos menos fiables, la Compañía Dorada aún contaba con 7000 soldados de élite. Sumando las fuerzas del Reino de las 4 Hijas y los prisioneros Dothraki, que podían reintegrarse al ejército tras cierta rehabilitación, Viserys podía reunir fácilmente un ejército de 100,000 hombres en 6 meses. Y esto era solo el ejército de las ciudades libres. Si se añadieran los ejércitos de Dorne y el Dominio, el total podría ascender fácilmente a 200,000 hombres. Sentada junto a Viserys, Dany recordó de repente algo que él le había dicho. Abundan los amigos de conveniencia, pero los verdaderos son pocos. Aunque Dany nunca había visto la nieve, ahora comprendía perfectamente el significado de esas palabras. Sinceramente, ¿qué sentido tiene pelear? Susurró Regis a algunos oficiales. Si yo fuera Robert, iría corriendo y me arrodillaría a los pies del príncipe. La mayoría de quienes lo rodeaban estaban de acuerdo. Después de todo, cuán formidable podía ser realmente la alianza del ciervo, el lobo, el halcón y el pez. Las tierras del oeste eran ricas, pero podrían rivalizar con Viserys. Podrían superar la riqueza combinada de todas las ciudades libres. Pronto, todo el mar Dothraki estaría bajo su control. Como centro comercial, Vaes Dothrak generaría enormes ingresos fiscales para finales de año. Esta situación hacía que muchos sintieran que la victoria estaba al alcance de la mano, especialmente con los 7 jóvenes dragones fortaleciéndose día a día. Sin embargo, Viserys no permitió que esa confianza lo volviera impulsivo o demasiado entusiasta. Una vez más, les agradezco a todos su apoyo, dijo con calma. Los Targaryen no olvidarán su amistad. Pero no tengo planes de lanzar un ataque a gran escala contra Poniente este año. Esta decisión fue bien recibida por la mayoría, salvo por algunos oficiales ávidos de gloria. Al fin y al cabo, desembarco del rey y el trono de hierro no iban a desaparecer. Mientras tanto, la fuerza de Viserys crecía sin cesar. Con apenas 17 o 18 años, sabía que no era prudente precipitarse a la guerra. El tiempo estaba de su lado. Con solo difundir rumores de un contraataque a Poniente bastaría para presionar a Robert y Ned Stark. Viserys comprendió que era momento de demostrar su fuerza, pero sin precipitarse. Esta guerra psicológica podría inquietar a sus enemigos, e incluso impedir que Cersei actuara contra Roberto, que Meñique persiguiera sus ambiciones. Los Stark y los Lannister podrían evitar el conflicto, y la lucha por el poder entre Stannis y Renly tal vez nunca se materializaría. Si atacaba ahora, Viserys se enfrentaría a un frente unido. Incluso si saliera victorioso, probablemente tendría un alto costo. En cambio, planeaba dejar que la alianza se desmoronara desde dentro.
Aunque Viserys no tenía planes inmediatos de invadir Poniente, sus partidarios, como Roth, sabían que debían prepararse. Mientras Roth sopesaba cuidadosamente cómo persuadir a Viserys, Alyos se puso de pie de repente, haciendo que su silla cayera al suelo con un fuerte golpe. Los guardias que flanqueaban a Viserys, sobresaltados, desenvainaron instintivamente sus espadas, temiendo un intento de asesinato. Conviértete en el emperador de Valiria. Su gracia Viserys. No, su majestad Viserys. Exclamó Alyos con fervor. Aunque sus palabras fueron bruscas, sus intenciones eran claras y sinceras. Como político experimentado, la actuación de Alyos fue impecable. Por un instante, Viserys quedó desconcertado, con una expresión indescifrable. Esto no formaba parte de su plan. Sin embargo, cuando Alyos terminó de hablar, se arrodilló y se dispuso a jurarle lealtad. Emperador Viserys. Larga vida al emperador. Por un instante, la sala quedó sumida en un silencio atónito. No se oía ni un solo sonido, salvo el leve susurro del viento exterior. La quietud era tan absoluta que incluso los lejanos graznidos de pájaros y gatos salvajes, probablemente avivados por los jóvenes dragones cercanos, parecían amplificados. Los miembros del Partido del Dragón se quedaron paralizados por un instante, asimilando la gravedad de lo que acababan de oír. Pero entonces, al comprender lo sucedido, sintieron una punzada de vergüenza. ¿Cómo habían podido dejar que alguien más hablara primero? ¿Cómo no habían sido ellos quienes proclamaran su título? El arrepentimiento los invadió, pero lograron mantener la compostura. Connington, siempre el estratega leal, sabía que ese era el momento de coronar oficialmente a Viserys con el título que le correspondía por derecho. Tras tomar Tyrosh, Viserys solo había asumido el título de regente para evitar llamar la atención de Robert. No hubo coronación ni declaración formal de su verdadero poder. Pero ahora, con las ciudades libres y los 7 reinos a su alcance, el título de emperador no solo era apropiado, sino necesario. Connington desenvainó su espada, cuya hoja resonó con un sonido claro y decidido. Se arrodilló sobre una rodilla y declaró: la casa Connington siempre ha servido y seguido a los verdaderos señores dragón. Esta lealtad jamás ha flaqueado a lo largo de los siglos. Los señores dragón han regresado, y el usurpador será reducido a cenizas. Dicho esto, realizó el acto tradicional de sumisión, colocando su espada a los pies de Viserys, con la empuñadura hacia Viserys, la punta hacia sí mismo y con la mano derecha apretada sobre el corazón. Emperador Viserys. Larga vida al emperador. Su hijo, el joven Connington, no tardó en imitarlo. Desenvainando su propia espada, se arrodilló junto a su padre, imitando cada uno de sus movimientos. Emperador Viserys. Larga vida al emperador. Una oleada de movimiento recorrió el salón cuando las espadas fueron desenvainadas al unísono, y el estrépito metálico resonó como una descarga eléctrica por toda la sala. Connington, Jon Connington, Feles, Oit, Jorah, Deacon, Conueira, Cago, Roth, Jessos, Alyos, Mellario. Decenas de oficiales y funcionarios de alto rango cayeron de rodillas, alzando sus voces al unísono en un coro de lealtad. Emperador Viserys. Larga vida al emperador. Emperador Viserys. Larga vida al emperador. Larga vida al emperador Viserys. Viserys, erguido en medio del fervor, optó por aceptar el título. Era solo cuestión de tiempo antes de que el estandarte del dragón de 3 cabezas ondeara sobre todas las ciudades-estado. El nombre Targaryen se había convertido, una vez más, en el más poderoso y valioso del mundo. Sin embargo, esta coronación improvisada había sido algo precipitada. Los representantes de las demás ciudades-estado tendrían que regresar a sus hogares y difundir la noticia. Afortunadamente, todas estas figuras eran influyentes y no cabía duda de que reconocían a Viserys como emperador. El siguiente paso consistía en concretar los detalles. Cuestiones como la cantidad de impuestos que se debían pagar al emperador, la división de obligaciones y responsabilidades entre Viserys y las principales ciudades libres, y la estructura de su gobierno sobre las 9 ciudades libres. Tomemos como ejemplo la esclavitud.
Aparentemente, Bravos y Pentos la toleran oficialmente, mientras que Lorat es demasiado pequeña y pobre como para ser motivo de gran preocupación. El propio Viserys se opone a la esclavitud, e incluso en la Tierra de la Esperanza, cada vez más esclavos se convierten legalmente en hombres libres. Sin embargo, la poderosa Volantis es una firme defensora de la esclavitud, principalmente porque Valyria dependía enormemente de ella y su economía está profundamente arraigada en ella. Norvos y Coor también dependen de la esclavitud. Si Viserys se apresurara a reformar la esclavitud, sin duda encontraría resistencia. Además, dado que planea saquear la Bahía de los Esclavos personalmente, los amos de la zona desconfiarían de tratar con alguien abiertamente hostil a la esclavitud. El problema más acuciante es que Viserys carece actualmente de los funcionarios fiables necesarios para implementar su propio sistema de gobierno. Lo ideal sería que pasara directamente a un sistema más centralizado, como un sistema de condados o incluso una burocracia imperial más estructurada. Pero por ahora, lo mejor es tener paciencia. Cuando haya consolidado suficiente poder, podrá introducir los sistemas que prefiera, ya sea un sistema de exámenes imperiales, un sistema de condados o un sistema de vasallaje. Por ahora, sin embargo, a pesar de su título de emperador, carece de las clases sociales y la burocracia necesarias para ejercer plenamente su autoridad. Construir su propia burocracia será un proceso largo y gradual, que implicará la creación de escuelas, la difusión del conocimiento y el cultivo de funcionarios leales. Esto no se puede lograr de la noche a la mañana. El tiempo es lo que más necesita. Por lo tanto, por el momento, Viserys solo puede implementar una forma de gobierno relativamente laxa. Tras despedir a los nobles de las ciudades libres, Viserys centró su atención en Poniente. A estas alturas, Robert y Ned ya deberían haber llegado a desembarco del rey, y el torneo que Robert había organizado para su querido hermano debería estar en marcha. Viserys no pudo evitar preguntarse cómo reaccionarían al enterarse de que se había autoproclamado emperador y había criado dragones. Final del capítulo.